nos enteramos por las noticias en los últimos días este nuevo fallo conocido como Schrems II. Nada, vos sos abogado especialista en protección de datos en Europa, nos gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata, qué implicancias puede tener y por qué generó tanto revuelo en el mundo de la protección de los datos personales. Sí, bueno, esto realmente es una sentencia que tiene implicaciones muy directas en la actividad de muchas empresas, ¿no? Y estamos hablando tanto de empresas muy pequeñitas, es decir, desde autónomos o freelance, hasta grandes empresas europeas, ¿no? Es decir, todas aquellas que en algún momento estén externalizando parte de sus servicios y que este proveedor de servicios externos esté ubicado en Estados Unidos, ¿no? Es decir, no hace falta pensar en grandes corporaciones, es decir, un pequeño empresario que utilice MailChimp, por decir algo, para sus campañas de email marketing, pues esta decisión le afecta, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues viene básicamente de una denuncia de este ciudadano austríaco que es Max Schrems, que de manera muy resumida vino a poner en duda que este Privacy Shield, que es el acuerdo entre Estados Unidos y Europa, fuera suficiente como para garantizar el derecho a la protección de datos de los ciudadanos europeos. Y en esencia lo que pedía o lo que ponía en duda es que una vez los datos de los europeos están en Estados Unidos, los poderes de control de las autoridades americanas hacían que el derecho a la protección de datos quedara realmente disminuido o que no fuera efectivo, ¿no? En este sentido estamos en una situación muy parecida al 2015, cuando se suspendió el antecesor del Privacy Shield, que es lo que se llamaba el Safe Harbor, que era otro acuerdo similar, de características similares, que también se acabó suspendiendo, por lo que se conocía por la sentencia SREM 1, estamos en la 2 ahora, y las consecuencias son básicamente las mismas, es decir, este acuerdo entre Estados Unidos y Europa, a través del cual las empresas americanas se podían inscribir en este protocolo, el Tribunal de Justicia lo considera como inválido o como no adecuado, ¿no? Y lo que hace es que esta transferencia de datos ya no puede hacerse a través de este protocolo que es del Privacy Shield. ¿En qué punto estamos actualmente? Pues estamos en una situación un poco de descontrol o de desconocimiento. A los pocos minutos de la sentencia, la Comisión de Comercio de Estados Unidos vino a decir que para ellos que vale, que la sentencia estaba muy bien, pero que consideraban el Privacy Shield perfectamente válido. Es decir, que estamos en una situación un poco de desconocimiento, ¿no? A partir de aquí, ¿qué tienen que hacer las empresas? Pues básicamente lo que yo siempre les recomiendo es que tengan un inventario de las plataformas o aplicaciones que usen, que tengan muy claro dónde están estas plataformas y si en estas plataformas ponen datos personales y están en Estados Unidos, pues el Privacy Shield ya no vale para cumplir con el reglamento de protección de datos, ¿no? ¿Qué opciones hay? Pues para mi modo de ver hay dos. Una es ver si estas plataformas incorporan en sus términos y condiciones lo que les llaman las cláusulas tipo de protección de datos, que están aprobadas por la Unión Europea y que esta misma sentencia considera como válidas aún. Es decir, que estos proveedores, si tienen en sus condiciones estas cláusulas, se considera como válido. Esta sería una primera opción. Y la segunda opción, más compleja, es pedir el consentimiento a las personas afectadas para alojar sus datos en empresas de Estados Unidos. El consentimiento, bueno, como marca el reglamento, tiene que ser expreso, es decir, no vale con un consentimiento tácito, sino que tendría que haber una aceptación específica de la persona diciendo que efectivamente acepta, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación en que las empresas tienen que averiguar qué tipo de plataformas utilizan, dónde, esto es algo que viene de antes de la sentencia, ¿no? Pero creo que es importante remarcarlo, ¿no? Y teniendo en cuenta que desde el punto de vista europeo, pues este protocolo ya no es válido. Como digo, en Estados Unidos tienen otra visión, pero la sentencia claramente es vinculante y, por tanto, las opciones que tendrían las empresas son básicamente estas dos. Claro, para las empresas ahora tienen que empezar a hacer un análisis muy fuerte porque
Yo estaba pensando, incluso para las empresas pequeñas, ni siquiera solo para las grandes, por ejemplo, cuando utilizan sistemas como MailChimp para mandar sus campañas de Ujú. email marketing, este, si utilizan Google Drive, o sea, hay una cantidad de servicios que estamos muy acostumbrados a utilizar en todo el mundo, en general, que probablemente la gran mayoría estén alojados en Estados Unidos, que hasta ahora, claro, estábamos relativamente tranquilos porque todas estas empresas habían hecho el proceso de certificación en el Privacy Shield. Este, y ahora, bueno, primero hay varias preguntas que nos van a surgir y que creo que no sé si están las respuestas. Bueno, ¿a partir de cuándo? ¿A partir de que salió la sentencia ya estamos todos incumpliendo la ley, el GDPR? Sí, ¿Ya estamos todos con posibilidades de las, ser sancionados por las autoridades de control? la sentencia no es una ley, es decir, no hay un periodo de transitoriedad, digamos. La Claro, sentencia pues, es efectiva desde el día de su publicación, ¿no? Entonces, a partir de ahí, como sabemos, en Europa existen las autoridades de control que de alguna forma también tienen una forma de actuar, digamos, un poco política, es decir, que no van a empezar a atacar, digamos, esta situación porque se pueden encontrar con que cierran el 90% de los pequeños negocios, ¿no? claro. Entonces, en el caso de España no se ha manifestado aún, esto es reciente, pero yo entiendo que van a hacer en breve pues, una publicación o van a clarificar un poco cómo queda todo esto, ¿no? En relación has comentado una cosa que me parece interesante, que es el tema de cómo las empresas americanas entran en este protocolo, ¿no? Realmente no hay ningún tercero que que evaluara que cumplieran este protocolo, sino que es un proceso de autocertificación, con lo que esto es previo también en el Safe Harbor, en el antecesor también era así, es decir, una empresa americana decía que cumplía, pero nadie lo comprobaba, con lo que esto para mí siempre ha sido una de las debilidades de este Privacy Shield o del antecesor, ¿no? Pero es un sistema que la Unión Europea ha considerado válido, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el Privacy Shield han habido ya 3 procesos de revisión del protocolo por parte de la Unión Europea y en los 3 casos a nivel general ha considerado que estaba funcionando de manera satisfactoria, con algunos matices, digamos, pero la Unión Europea, a nivel de Comisión Europea, nunca ha puesto ningún pero en relación a este protocolo, tanto cuando se aprobó como en los sucesivos, como en las sucesivas revisiones, ¿no? Entonces, aquí dudas que entran. Si entramos en un modelo parecido para el tercer Privacy Shield, o como se llame, primera cosa importante, si va a participar el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo siempre ha Claro. sido uno de los más críticos en este tema y nunca ha participado en estas decisiones, ¿no? Entonces, para mí esto es un elemento que sería importante, ¿no? Es decir, que realmente donde está la soberanía, si le quieres llamar así, de los ciudadanos europeos, participe en este proceso. Si no participa, pues estamos en una situación un poco, pues así como un acuerdo político, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son dudas que se abren a partir de ahora, ¿no? Y también lo que decías, esto afecta a cualquier empresario pequeño, desde una persona con un autónomo que tiene un pequeño negocio con una base de datos de 20 usuarios hasta la gran empresa que tiene grandes bases de datos metidas en el Google, en el Drive o donde sea, ¿no? Entonces, la afectación es realmente para muchos niveles y para muchos perfiles distintos de empresa.